Estamos viviendo tiempos fuera de lo normal. Estamos viviendo unos momentos en los que realmente necesitamos adaptarnos al cambio. Yo creo que esa es la clave, la adaptación al cambio. Y en la medida que lo hagamos, yo creo que vamos a ir encontrando el camino correcto. Este webinar, que se llama Respondiendo a los cambios de paradigma de la información y la tecnología, pues vamos a ir viendo cómo podemos apoyarnos en algo que ya existe y que está en continuo cambio de adaptación, que son precisamente los estándares y los marcos de referencia. El enfoque hacia la información y la tecnología ha venido cambiando dramáticamente, especialmente en los últimos tiempos. Han sido cambios exponenciales. Cuando hablábamos antes, decíamos tecnología de la información y por eso decíamos TI o IT, de Information and Technology, por sus siglas en inglés. Sin embargo, ahora quizá no nos hemos dado cuenta cuando están las siglas IT, se refiere a información y tecnología, porque ya no es tecnología de la información únicamente, sino la información ha tomado tal relevancia en nuestras vidas y en las organizaciones que es necesario gobernarla y gestionarla, al igual que la tecnología en general. Por eso hablamos de gobierno y gestión de la información y la tecnología. En este webinar les quiero hablar de marcos de referencia, estándares y cómo se han empaquetado en cursos que nos permiten conocer esos marcos de referencia, esos estándares y cómo existen también certificaciones profesionales en los diferentes temas que abarcan la información y la tecnología. Voy a comenzar con el primero, que es COVID. Es un marco de gobierno y gestión de la información y la tecnología. Como ustedes pueden ver, el número ahora que lleva posteriormente las siglas de COVID es el 2019. COVID nació en el año 1996 y comenzó con una numeración de versiones de 1, 2, 3. Fue muy famoso la versión 4 y 4.1. Y hasta hace algún tiempo, pues contábamos con la versión 5 de COVID. Esperábamos una versión 6, sin embargo, ahora la nomenclatura cambió y hablamos de un COVID 2019, donde 2019 es el año que inicia la vigencia de este marco. COVID tiene un modelo que nos presenta 40 objetivos de gobierno y gestión. Y uno de los primeros cambios y de las, diríamos, es la diferencia entre gobierno y gestión. Gobierno implica dirección, evaluación, monitoreo. El gobierno de las cosas es precisamente el ejercer esa dirección, sin entrar en el detalle en que entramos cuando estamos gestionando. La gestión ya se dedica a lo que es la planificación, el control, la ejecución de las cosas, mientras que cuando hablamos de gobierno estamos hablando de dirección. COVID 2019, entonces, es un marco que ha venido evolucionando desde el año 96 y nos permite precisamente ir afrontando esos cambios de paradigma que ha sufrido la tecnología y la información. Y es por eso que muchas veces nosotros queremos resolver o anticiparnos a todo lo que está ocurriendo y estos marcos de referencia nos pueden ayudar muchísimo porque hay una gran cantidad de personas, de profesionales,
de diferentes partes del mundo que constantemente están trabajando para actualizarlo, para adaptarlo y para poder anticiparse a las circunstancias o a los cambios. Este que tenemos en pantalla es precisamente ese modelo de gobierno y gestión. Ha ido evolucionando de tal manera que antes hablábamos de procesos únicamente. Los procesos, como sabemos, tienen entradas, tienen salidas, deben de cumplir con un resultado específico. Podemos tener métricas que evalúen el grado en el cual estos objetivos o procesos están cumpliendo sus resultados. Sin embargo, ahora en el marco de referencia COVID se habla de objetivos de gobierno y objetivos de gestión y se habla de los componentes de un sistema de gobierno y gestión. En pantalla vemos los 40 objetivos de gobierno y gestión, es decir, los objetivos que se deben de alcanzar para que exista un buen gobierno y gestión de la información y la tecnología. En la parte superior podemos ver en un azul más oscuro lo que sería el dominio de gobierno, en el cual podemos ver que hay 5 objetivos de gobierno, desde garantizar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno, asegurar la realización de los beneficios, asegurar la optimización del riesgo, asegurar la optimización de los recursos y asegurar la transparencia de las partes interesadas. Las partes interesadas son todos aquellos relacionados con la información y la tecnología dentro de una organización. Podemos ver una nomenclatura con 3 siglas que identifican el dominio y una numeración que es un correlativo dentro de ese dominio. Los otros 4 dominios que podemos ver corresponden a objetivos de gestión. Por ejemplo, el número 1, que es gestionar precisamente ese marco de gestión de las tecnologías. La estrategia, el número 2, la arquitectura empresarial, la innovación, el portafolio, etc. Se han incorporado 3 nuevos objetivos. Si vemos el APO 14, APO son las siglas de alinear, planear y organizar, es gestionar los datos. Gestionar los datos es un objetivo nuevo, así como, por ejemplo, si bajamos al siguiente dominio, cuyas siglas en inglés serían BAI de Build, Acquire and Implement, o sea, construir, adquirir e implementar. Tenemos el BAI 11, que es el de gestionar los proyectos. Anteriormente, gestionar los programas y los proyectos estaban unidos en un solo objetivo y actualmente se han dividido en 2, porque es muy diferente la gestión de los programas que la gestión de los proyectos. Entiéndase por programa un conjunto de proyectos relacionados entre sí con objetivos comunes. La otra adición que podemos ver es del lado derecho en el dominio MEA de monitorear, evaluar y valorizar, en el cual podemos ver MEA 04 es gestionar el aseguramiento. Cuando hablamos de aseguramiento, estamos hablando de auditoría interna, externa, revisiones y todas las evaluaciones de conformidad. Entonces, como yo les mencionaba, es el marco de referencia que utiliza COVID-2019 y se incorporan nuevos conceptos como, por ejemplo, el concepto de los factores de diseño para poder adaptar el marco al contexto único de nuestras organizaciones.
esa adaptación al cambio, que es la que yo les mencionaba, que es tan importante. Hoy en un grupo de WhatsApp, alguien publicaba unos videos de los cambios que estaban ocurriendo y, por ejemplo, mencionaba que anteriormente estábamos muy acostumbrados a los diferentes ambientes, nuestra casa, como para convivir con la familia y descansar, el ambiente de trabajo para enfocarnos a producir y los ambientes sociales como podrían ser las actividades, eventos, e incluso parques o centros comerciales. Y sin embargo, ahora pues todos estos lugares habían sido encapsulados en uno solo y estamos laborando desde nuestras casas, conviviendo con la familia y al mismo tiempo, pues incluso recibiendo muchas veces compras con entrega a domicilio. Eh, Esa adaptación al cambio es la que nos permite seguir adelante. Con la información y la tecnología sucede lo mismo. Tenemos que adaptarnos a los diferentes niveles de criticidad, de confidencialidad, de privacidad de la información, de cambio constante que está teniendo tanto la información como la tecnología. Y precisamente seguir un marco de referencia y un estándar nos ayuda a hacer las cosas de la mejor manera y optimizar así los recursos, optimizar el riesgo. En cuanto a cursos, existen dos cursos que introducen a este marco de referencia. Ambos están basados en una documentación que está disponible y para quienes no, pues esta es una buena noticia. Las publicaciones de introducción y metodología de COVID 2019 y la publicación de objetivos de gobierno y gestión. Ambas publicaciones están disponibles gratuitamente para todo el público, ya están en español, las pueden descargar del sitio isaca.org. Entonces, ustedes se pueden beneficiar desde ya de poder descargar esta documentación en español gratuitamente. Y los cursos de fundamentos y bridge están basados precisamente en estas dos publicaciones. El curso, pues, tiene la ventaja de explicar de una manera clara, de una manera guiada, el contenido de las publicaciones y en el caso del curso de fundamentos, pues uno no requiere de ningún prerequisito. Uno puede entrar con cero conocimiento y el curso está diseñado de tal manera que se van explicando los conceptos y se va construyendo para que al finalizar las personas puedan utilizar este marco de referencia para el gobierno y gestión de la información y la tecnología, o incluso para auditar la situación actual en su organización respecto a las buenas prácticas contenidas y sugeridas en este marco. Por otra parte, tenemos otro curso diferente que es el Bridge. El Bridge, cuya traducción al español sería puente, es precisamente eso, es un puente entre COVID-5, la versión anterior de este marco de referencia, y COVID 2019. Es un puente porque está diseñado para todas aquellas personas que ya tienen la certificación de fundamentos de COVID-5. Es decir, para poder ingresar a este curso se tiene como prerequisito el tener la certificación de fundamentos de COVID-5. Este curso lleva entonces a una persona ya con conocimientos de COVID-5 a actualizarse
en las cosas nuevas y los cambios que encontramos en COVID-2019. Estos cursos, ustedes pueden preguntar por ellos con IT Learning, quien será, IT Learning los estará calendarizando. Y yo creo que algo importante pues también es la demanda, el interés que pueda tener el público hacia el conocimiento de este marco de referencia sobre la información y la tecnología que ha venido evolucionando y adaptándose a los cambios y precisamente prediciendo un poco el futuro. El propietario de este marco es ISACA. Aquí vemos en pequeñas letras el nombre de ISACA. ISACA es una asociación fundada en 1969, ya cumplió sus 50 años y lo celebró hace poco. Y también tiene algunas certificaciones profesionales enfocadas precisamente al gobierno de la gestión de la información y la tecnología, pero a temas especiales como pueden ser la auditoría de sistemas, la seguridad, la gestión de riesgos o en general el gobierno y la gestión de la información y la tecnología dentro del contexto empresarial. Vamos a hablar en este momento sobre CISA. Existe un curso que IT Learning ha venido dando desde el año 2011, que ha venido evolucionando también, así como todos estos marcos y estándares. Y CISA es la certificación para auditores de sistemas, en inglés Certified Information Systems Auditor. Precisamente lo que nos hace es prepararnos para afrontar los nuevos retos de la información y la tecnología, porque el auditor de sistemas de hoy tiene como gran reto y responsabilidad incluso auditar lo que es el gobierno de la información y la tecnología. El concepto de gobierno pues nace desde el año 1992 y empezamos a hablar de gobierno corporativo, que es la manera como las organizaciones son dirigidas y controladas. Pero como una extensión de esto también nace el gobierno de la información y la tecnología, y es cómo la información y la tecnología es dirigida y controlada. Los auditores de sistemas tenemos que auditar el gobierno de la información y la tecnología. Tenemos que auditar todas las nuevas tecnologías emergentes. Entonces, esta certificación nos va a proveer a todos esos conocimientos y se le llama una certificación profesional porque no basta con ganar el examen de certificación, sino que también es necesario para obtener la certificación el poder comprobar que uno posee la experiencia en el tema. Experiencia que puede ser adquirida o que puede ser que ya la tengamos. Los dominios en los cuales se divide esta certificación son 5. El primero es acerca del proceso de auditoría de sistemas de información. Para alguien que ya es auditor de profesión, alguien que es un CPA, un contador público y auditor, pues va a encontrar este proceso como algo muy familiar. Pero para los que son ingenieros en sistemas o que vienen de otras profesiones que no sea de auditoría, es necesario el poder conocer cuál es el proceso en sí de auditoría y específicamente de auditoría de sistemas de información. Les quería comentar que CISA es la única certificación de auditoría de sistemas que existe a nivel mundial. Pero así como es la única que existe, también es una certificación reconocida a nivel mundial. Y eso precisamente es muy importante en estos tiempos en los cuales buscamos diferenciadores
que nos den y nos abran oportunidades, especialmente oportunidades profesionales, porque quien tiene una certificación CISA es reconocido a nivel mundial. Un CISA es CISA tanto en Guatemala como en Estados Unidos, en Europa, en la China, en cualquier país del mundo, porque la presencia de ISACA está precisamente a nivel global, a nivel mundial, y IT Learning nos ofrece la oportunidad de prepararnos para obtener esta certificación. El dominio número 2 se refiere a gobierno y gestión de TI. Prácticamente lo que yo les comentaba acerca de este marco de referencia de COVID se cubre en ese dominio de gobierno y gestión. Es hablar sobre el gobierno y la gestión de la información y la tecnología. La adquisición, el número 3, adquisición, desarrollo e implementación de sistemas de información, es el dominio que se refiere a todos los conocimientos que un auditor de sistemas debe tener acerca de los servicios que ya están brindándose, es decir, los servicios que TI le da a la organización. Y esto conlleva el desarrollar o crear sistemas o adquirirlos, es decir, comprarlos, ya sistemas que han sido construidos o desarrollados previamente. Ya sea que los adquiramos o que los desarrollemos, posteriormente los debemos de implementar. Implementar es echarlos a andar, es ponerlos en práctica. Consiste en la adaptación a la organización, en la capacitación, en la customización o hacer los pequeños cambios necesarios para que encajen dentro del contexto único de la organización. Dominio 4 habla de la operación de los sistemas de información y la resiliencia del negocio. Entonces, podríamos decir el 3, estamos hablando del cambio, y el 4 de la ejecución, lo que ya existe. Y dentro de este dominio se incluye lo que es la continuidad del negocio, que ahora hablamos más allá de continuidad, hablamos de resiliencia, es decir, flexibilidad y resistencia. La palabra resiliencia a mí siempre me trae a la mente una planta dentro de una tempestad, una planta que es flexible, que con el viento se mueve, se agita con el viento, con la lluvia, pero al mismo tiempo es tan flexible y resistente que luego vuelve a su posición inicial. Versus a veces vemos un tronco más fuerte, más majestuoso, pero que se quiebra, se raja, ante el viento, ante la lluvia, ante una tormenta, puede ceder y resquebrajarse, mientras que una planta resiliente es aquella que es más flexible y resistente. El dominio 5 nos habla de la protección de los activos de información, que es precisamente sistema, lo que sería seguridad de la información, lo que podríamos encontrar en un ISO 27001, que es también otro de los cursos que se ofrecen en IT Learning. Es un curso específico sobre el estándar de seguridad de la información. Aquí se aborda bajo la perspectiva del auditor de sistemas, de los conocimientos que el auditor de sistemas debe de tener para proteger los activos de la información. Pero como les mencionaba, es un tema que incluso pues, se aborda el enfoque que podría tener un estándar de la ISO, como es el ISO 27000. Con estos 5 dominios, entonces, se ven en este curso que nos prepara para la certificación profesional de auditor de sistemas, que nos sirve precisamente para afrontar esa adaptación al cambio. Podemos hablar también de CISM. CISM, por sus siglas en inglés, de Certified Information System Manager. O sea, un
gerente de sistemas de seguridad de sistemas de información. Realmente estamos hablando de alguien que va a proteger la información. El enfoque de esta certificación es alguien dedicado a la seguridad de la información. Los dominios que se cubren son los dominios de gobierno de seguridad de la información, es decir, la parte de dirección, evaluación, monitoreo de la seguridad de la información, lo cual corresponde a la alta dirección. Gestión de riesgos de la información. La parte de riesgos siempre es muy importante, la gestión de los riesgos de la tecnología y de la información. Y el dominio número 3 trata de lo que es el desarrollo y gestión del programa de seguridad de la información. Desarrollo y gestión del programa de seguridad de la información. ¿A qué nos referimos con eso? En este caso es todas las iniciativas que se van a tener para proteger la información. Esto conlleva, por ejemplo, lo que son los programas de concientización, hasta toda la inversión en seguridad de la información, que podrían ser dispositivos como firewalls, detección de intrusos, prevención de intrusos, todos los programas que vamos a tener, por ejemplo, de implementar estándares de programación, herramientas que nos permitan gestionar los programas fuentes, etc. Y por programa entendemos un conjunto de proyectos interrelacionados con objetivos comunes. El dominio número 4 habla de gestión de incidentes de seguridad de la información. Un incidente lo define ITIL como un evento que impacta la entrega de un servicio o deteriora la entrega de ese servicio. Cualquier interrupción o deterioro del servicio, pues es un incidente. Pero hay un incidente especial que es el de seguridad de la información, que es aquel tipo de incidente que compromete la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información. A ese tipo de gestión de incidentes nos referimos en el dominio 4. Luego vamos a hablar entonces de la certificación CRISC. Esta certificación, por sus siglas en inglés de Certified in Risk and Information System Control, se refiere precisamente a una certificación profesional enfocado a los riesgos de la información y la tecnología. Cuando hablamos de riesgos de la información y la tecnología, debemos de pensar también no solo en la gestión, sino en el gobierno de los riesgos. Y los dominios que cubre el curso de preparación para esta certificación, que son los mismos que podemos encontrar en el manual de preparación que nos vende o nos provee SACA, es como número 1 la identificación de los riesgos. Para poder gestionar o gobernar un riesgo, lo primero que debemos de hacer es identificarlo. El peor riesgo es aquel que no lo conocemos. Ya una vez hemos identificado un riesgo, pues es más fácil de poderlo gestionar. ISO 31000, que es el estándar de gestión de riesgos, define un riesgo como el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. Y la incertidumbre es precisamente la falta de información. El no tener la certeza de que vamos a lograr los objetivos es precisamente ese efecto que podemos observar o que define lo que es un riesgo. Nuevamente decimos, riesgo es el efecto de la incertidumbre
en el logro de los objetivos. El dominio número 2 habla de la evaluación de riesgos e implícitamente se habla que la evaluación conlleva que previamente se debe haber hecho una identificación, un análisis, y la evaluación viene a ser prácticamente la comparación de ese análisis de los riesgos respecto a criterios que nos pueden decir qué tan severo o qué tan importante es ese riesgo. Parte de lo que es el gobierno de riesgos, que aunque no está listado como un dominio en particular, es algo que se cubre dentro del contenido. El tema de gobierno de riesgos implica el poder definir un apetito de riesgo, niveles de tolerancia, el poder definir el nivel en el cual una organización se siente satisfecha o se siente confortable para poder operar. Recordemos que esto es una decisión empresarial. El empresario es aquel que arriesga para poder obtener beneficios. Muchas veces la optimización del riesgo no conlleva reducir el riesgo, conlleva aumentar el riesgo porque muchas veces hay que tomar más riesgo para obtener más beneficios. Lo importante es llevar el riesgo a un nivel que sea aceptable de acuerdo al apetito del riesgo. El dominio número 3 nos habla de la mitigación y respuesta al riesgo. Realmente, yo en lo particular considero que el título debería ser únicamente respuesta al riesgo, porque mitigación ya está incluido y es una de las posibles respuestas a los riesgos. Los riesgos los podemos aceptar, los podemos evitar, los podemos compartir, transferir o mitigar. Y por último, el dominio 4 nos habla de informes y monitoreo sobre riesgos y controles. Es decir, ya una vez hemos identificado un riesgo, no importando si ese riesgo está dentro del apetito, es decir, es un riesgo aceptable, debemos de monitorearlo porque un riesgo que el día de hoy es aceptable, el día de mañana se puede convertir en un riesgo inaceptable. Entonces, todo riesgo identificado debe de ser monitoreado precisamente porque no sabemos en qué momento puede cruzar ese umbral. Por eso que necesitamos monitorear las tendencias con el uso de los indicadores claves de riesgos, que son precisamente identificar qué es aquello que debemos de monitorear para poder saber si la tendencia del riesgo es hacia subir o bajar. Y precisamente los controles son aquellos que nos sirven para poder reducir o mitigar los riesgos a un nivel aceptable. Estos entonces los 4 dominios contenidos en el curso, contenidos en el manual, que sirven para la preparación de esta certificación profesional también de gestión de riesgos. Como les mencionaba, se dice que es una certificación profesional porque quien aplica esa certificación para poderla obtener debe de tener evidencia de tener los conocimientos, lo cual se logra aprobando un examen de certificación, más tener la experiencia necesaria de haber trabajado o haber tenido una experiencia profesional respecto del tema de gestión de riesgos. Por último, la certificación C-Guide, por sus siglas en inglés, Certified in the Governance of Enterprise IT, es precisamente al traducirlo eso, una certificación en el gobierno empresarial de la información y la tecnología.
Este gobierno empresarial de la información y la tecnología está basado en el marco de referencia de COVID-5. Cuando hablamos de gobierno, también existen estándares como ISO 38500, que es el estándar de gobierno de la información y la tecnología. Algo muy interesante en esta charla, pues tal vez no voy a ahondar tanto, pero los cursos sobre estándares también están disponibles en IT Learning. ¿Cuáles son los dominios que cubre esta certificación C-Guide? El primer dominio nos habla del marco de referencia para el gobierno corporativo de TI. Este marco de referencia, pues, es lo que nos va a permitir precisamente establecer las reglas del juego, establecer quiénes son los actores, cuáles son sus roles, responsabilidades, las autoridades que deben de tener para poder establecer un gobierno de la información y la tecnología. El dominio 2 nos habla de la gestión estratégica. La estrategia de la información y la tecnología no es únicamente un documento, es todo un proceso que conlleva otros componentes, como puede ser la cultura, ética, comportamiento, como puede ser también habilidades, competencias, información, etcétera. Todos esos que nosotros llamamos los componentes de un sistema de gobierno. La gestión estratégica nos ayuda a establecer y a mantener una estrategia de información y tecnología alineados con la estrategia del negocio. Algo que apoye la estrategia del negocio. El dominio 3 nos habla de la realización de beneficios. Esto se refiere a la identificación de cuáles van a ser los entregables, los beneficios, cuál es precisamente lo que nosotros vamos a tener como valor cuando desarrollemos programas y proyectos. Todo dinero invertido en información y tecnología debería de generar un beneficio. Esa realización de beneficios se refiere precisamente a poder asegurarnos que se están obteniendo esos beneficios. La creación de valor precisamente la define Issaka como la obtención de beneficios al mismo tiempo que optimizamos los riesgos y los recursos. Es por ello que nos estamos enfocando en esta certificación en el dominio 4 a la optimización del riesgo. Ustedes han podido ir viendo cómo tanto el marco como todas estas certificaciones son congruentes en cuanto a conocimientos, en cuanto a enfoque. En este caso, la optimización del riesgo, se dice así, optimización, precisamente como yo les mencionaba, no es una reducción, no es una eliminación de riesgo, es llevar al riesgo al lugar que le corresponde. Es llevar al riesgo a un nivel aceptable, a un nivel de acuerdo al apetito de riesgo de cada empresario, de cada empresa, de cada organización, el nivel de riesgo en el cual esa organización se sienta confortable operar. Por eso se habla de optimizar el riesgo. Al igual que la optimización de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, no solo nos referimos al recurso humano, sino también a la infraestructura, las aplicaciones, la información, todo aquello que nos sirve para soportar los procesos que a su vez soportan los productos y servicios que toda organización brinda como parte de la entrega de valor hacia las partes interesadas. Porque hoy en día hablamos de que entregamos valor no solo a los clientes, entregamos valor también a nuestros socios de negocios, a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores, incluso a los entes reguladores,
hablamos de muchas partes interesadas y optimizamos los recursos para poder precisamente realizar beneficios para todas las partes interesadas, optimizando el riesgo. Estos son los dominios entonces de esta certificación Seaguide. Es una certificación que sería muy deseable que todos los gerentes de tecnología, los directores de tecnología de la información pudieran tener para poder adaptarse al cambio y poder afrontar los retos que estamos viviendo de una mejor manera. Como les mencionaba anteriormente, también existen muchas certificaciones de ISO. ISO es la Organización Internacional de Estándares que ha publicado más de 20,000 estándares, de los cuales podemos encontrar muchos estándares relacionados con la información y la tecnología. Ustedes pueden preguntar en IT Learning acerca de algún estándar en particular que sea de su interés. En este webinar vamos a platicar, por ejemplo, de algunos muy específicos, como ISO 27001, cuya última versión es la del 2013. Es el estándar de seguridad de la información que se enfoca en lo que es la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Es una familia de estándares porque no es solo una publicación, son más de 40 documentos publicados, pero el más importante es el número 1 porque es el que contiene los requerimientos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Cuando una organización desea certificarse ISO 27000, debe de poder cumplir con los requerimientos establecidos en el ISO 27001, publicado en el año 2013. Tenemos también ISO 20000 del año 2018, es el estándar para gestión de servicios relacionados con la información y la tecnología. Este estándar de ISO 20000 está muy relacionado con ITIL. Los estándares continuamente se vienen actualizando. Actualmente, pues hablamos de la versión 4 de ITIL, la cual conlleva también una nueva información, una nueva incorporación para todo el entorno en que estamos viviendo actualmente. Las certificaciones, entonces, y los cursos en general, ustedes pueden preguntar en IT Learning si tenemos curso de ISO 27000, tenemos curso de ISO 20000 y de otros estándares, como podría ser el 31000, 38500, etc. Vamos a dar espacio y tiempo para preguntas y respuestas. Recordemos entonces, si una cosa quisiera yo dejarles en todo esto, aparte de que se acerquen a IT Learning a preguntar sobre fechas y sobre estos cursos, es para tanto su vida personal como para su vida profesional, es para afrontar todos estos retos. Algo muy importante es adaptarnos al cambio. La actitud que podamos tener para poder adaptarnos al cambio es lo que nos va a dar el éxito y nos va a hacer sentirnos mejor, con mayor tranquilidad y paz interior. Tenemos que tomar las cosas de la mejor manera posible, con buena actitud y adaptarnos al cambio. Vamos a abrir entonces unos minutos para preguntas y respuestas. Los dejo nuevamente con Estuardo, quien va a estar